Bueno, muy buenas tardes. Es para mí un honor darles a todos ustedes la bienvenida en nombre del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante a la inauguración de esta exposición que está dedicada a la figura del arquitecto, voy a decir alicantino, aunque sabemos que nació en Valencia, pero yo creo que lo podemos decir con orgullo, con su periplo a Barcelona, pero llegó aquí a Alicante y aquí se quedó y aquí dejó todo nuestro legado, ¿no? Miguel López González. Agradezco especialmente a la presencia de las autoridades, a Pilar Tebar, secretaria de Cultura de esa consejería tan larga, Cultura, Educación y otras cosas que tenéis. Nosotros tenemos algunos departamentos también muy largos. Y también he de decir que de Pilar viene en representación de la rectora de la Universidad de Alicante, como no, a la familia del arquitecto, Miguel, y el resto de familia, a los comisarios de la muestra y al equipo del Archivo Histórico Provincial de Alicante, María del Olmo, disculpa, María, que está esta mañana contigo, ¿no? Que a partir de hoy se va a convertir en el custodio de este valioso legado profesional y personal de Miguel López. Nuestro colegio tiene entre sus compromisos fundamentales el de custodiar y poner en valor esa memoria arquitectónica de nuestro territorio, de nuestra provincia de Alicante. La cesión oficial del archivo personal de Miguel López González al Archivo Histórico Provincial, que esta tarde vamos a escenificar, representa un hito de gran importancia en esta línea de trabajo que tenemos por cometido. Nos permite no solo preservar, sino también abrir ese conocimiento colectivo de una parte fundamental de nuestra historia urbana y cultural y dejarlo como un legado a las siguientes generaciones. Miguel López fue un arquitecto profundamente ligado a Alicante y a su evolución. Podemos decir que fue un arquitecto innovador, introductor de la vanguardia tradicionalista de nuestra ciudad, vinculado a ese movimiento moderno, el Gatepac, compaginó su actividad profesional con la de arquitecto municipal. Su obra sobria y al mismo tiempo luminosa forma parte esencial del paisaje de nuestra querida ciudad. No hace falta que recuerde las obras, todos las sabemos, pero sí que es importante decirlas. El Sanatorio Virgen Socorro, la Explanada de España con ese templete, la intervención en la plaza del Ayuntamiento de Alicante, los edificios Galiana, Adriática con esos rasgos expresionistas, el Gran Sol, nuestro Gran Sol, las fábricas Harinas Cloquel y Bufor, que hoy son dos claves en futuros desarrollos de esta ciudad, la Cruz de los Caídos. En fin, yo creo que hablan de un trabajo profesional atento a ese contexto y comprometido, eso sí, con lo público. Su huella también se extiende más allá de la capital, como demuestra el diseño de grupos escolares en la provincia, Novelda, San Fulgencio, Pinoso, Elda, concretamente el Colegio Sagrada Familia, son ejemplos de una arquitectura educativa de mucha calidad y mucha sensibilidad. Estudiar su legado es entender mejor cómo hemos llegado a ser lo que somos y nos permite seguir construyendo futuro con conciencia de nuestra historia. Quiero agradecer la generosidad de su familia, en especial la de su nieto, también Miguel López, por hacer posible esta cesión y también a la Consellería de Educación y Cultura, Universidades y Empleo, a través de su archivo histórico y del trabajo de su secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tebar, que hoy nos acompaña, por ese compromiso con la conservación del patrimonio documental. Muy importante para nosotros. Gracias igualmente a todo este Departamento de Cultura, este colegio, a su vocal, Maribel Requena, y, cómo no, por impulsar esta iniciativa y a los comisarios Justo Oliva, Andrés Martínez Medina y Mercedes Carbonell por ofrecernos con tanto rigor una mirada sobre la figura de Miguel López que trasciende lo profesional y se adentra también en lo humano, ¿no? Este acto, que culminará con la conferencia de los comisarios, yo creo que es un momento de encuentro y es también una invitación a seguir explorando nuestro pasado arquitectónico como una herramienta viva para el presente y para el futuro. Recordaba esta mañana que Miguel López tiene da nombre a una plaza muy bonita, Alicante. Siempre he querido saber qué poner los nombres a las plazas, ¿no? Pero en este caso, que es la de la Casa del Mediterráneo, ¿no? Y siempre digo que es importante, y vamos a ver si lo conseguimos, que después de estos 2 meses que pase mucha gente por aquí, pues cuando vea la Plaza Miguel López, pues sepa recordar esta exposición y todas estas obras, ¿no?, que yo creo que vamos a intentar, que forma parte, ¿no?, de algunas con nostalgia, otras con realidad, creo que tenemos la suerte de poder contemplarlas, y en fin, que perviva en el tiempo esta exposición. Muchísimas gracias y doy paso a Pilar Tebar.
Bueno, buenas tardes. Gracias, Emilio. Para la Consellería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, es un honor recibir este archivo de Miguel López, que ya va a formar parte, ¿no?, de los fondos documentales. Este año estamos celebrando el 50 aniversario del archivo, nuestro banco de memoria. Es interesante, gracias a la generosidad de la familia también y del colegio, se suma a los que ya tenemos de Juan Guardiola y de Juan Antonio García Solera. Yo soy una firme, y lo digo siempre, defensora de la investigación. Quizá de todas mis facetas la que más me gusta es la parte de la investigación, y estoy segura que se abrirán a nuevos trabajos de TFG, de TFM, de investigación, de tesis. Es necesario recuperar la memoria de nuestra ciudad, de nuestra provincia y, en este caso, de estos edificios también tan emblemáticos que han cambiado la fisonomía de Alicante, ¿no?, en un periodo de nuevas construcciones, de ampliación de la ciudad. Esta mañana hemos estado viendo la exposición y con todas las obras que se realizó aquí. Y también destacar, además de la arquitectura residencial, todo lo que es la arquitectura también industrial, nuestro patrimonio industrial, que también debemos preservar y conservar. Con lo cual, gracias a la familia, bueno, este archivo queda custodiado por su directora, por María del Olmo, y nada, les animo también a verlo, a ir de vez en cuando a investigar, ¿no, María? Que se puede ir por las mañanas a ver documentación, y es documentación original, con lo cual, gracias al colegio, gracias a la familia y gracias a todos por acompañarnos. ¿Qué hay? Buenas tardes. En nombre de la familia de Miguel López González, Miguel López G., como él firmaba sus obras, quiero agradecer al Colegio de Arquitectos y a la Consellería el reconocimiento una vez más a la persona y a la trayectoria de Miguel López y a su obra. No obstante, quiero empezar por hacer alusión a la persona. Yo, por desgracia, nuestro abuelo partió antes de lo que debía haber partido y no tuve ocasión de conocerlo lo suficiente, pero llamándome como él y a lo largo de mi vida, en distintos niveles sociales y profesionales, me he encontrado con muchísima gente que al decirle que me llama Miguel López, lo recordaban con admiración, pero no ya admiración profesional solamente, que también, sino con verdadero cariño en sus ojos. Creo que don Miguel López fue una persona que dejó huella tanto en su faceta personal como indudablemente en su obra. Y más allá de su trayectoria profesional, su legado no fue estrictamente arquitectónico. Si me lo permitís, creo que también debemos hacer alusión a distintos hitos a lo largo de su vida, a la protección, por ejemplo, que hizo del patrimonio artístico de la ciudad de Alicante. Y si me lo permitís, voy a citar un artículo del año 1940, en alusión a la protección del patrimonio artístico de nuestra ciudad, en el que, citando un capítulo de nuestro periodo de guerra civil, dice literalmente: en el momento de ser saqueada la colegiata y la parroquia de Santa María, cuyo valor artístico es muy notable, se presentó ante las turbas el arquitecto municipal don Miguel López, que logró, a fuerza de discursos y de apelaciones al buen nombre de la ciudad, se suspendiera el saqueo, salvándose la mayor parte de las obras de arte amenazadas. Sin duda, en un periodo de guerra, el valor que tuvo para proteger el patrimonio histórico de nuestra ciudad, en este caso de nuestra querida Santa María, está más allá de toda duda. Pero también me gustaría citar su amor hacia la naturaleza, y eso lo hemos podido comprobar, o lo han podido comprobar los nietos de mayor edad. Nuestro abuelo plantó miles y miles de pino en enclaves tan simbólicos como pueda ser el Monte Benacantil, la Serra Grossa o Arenales del Sol, muchas veces acompañado de sus nietos. Y bueno, de hecho, hemos sido herederos de miles y miles de metros de suelo de especial protección gracias a esa afición que tuvo don Miguel. Era sin duda un amante de la naturaleza y creo que es una faceta que debemos
debemos destacar. Yo, de hecho, buceando en sus archivos, en su documentación, encontré una factura de compra de 6.500 pinos piñoneros. Era un enamorado de la naturaleza, sin duda. Y bueno, en relación a su obra, podemos decir, y si nos queremos ceñir a la ciudad de Alicante, que ha marcado y marcará el paisaje urbanístico de la ciudad de Alicante por circunscribirnos solamente a la capital. Obras como la Explanada con el Templete, con la Concha, la Plaza del Ayuntamiento, la citada Cruz de los Caídos, edificios modernistas como la Adriática, como Galiana o como Roch, sin duda son una brillante muestra de su arquitectura. Colegio de los Jesuitas, el Gran Sol e innumerables obras que dejó por todo Alicante y que sin duda marcarán por siempre el paisaje urbanístico de nuestra ciudad. Pero sin duda, más allá de dejar huella en las personas que tuvieron ocasión de conocerlo, personalmente, sin duda, don Miguel López González, don Miguel López G., dejó una huella indeleble en nuestra ciudad. Muchas gracias. Vamos a proceder a la firma de la cesión del archivo de Miguel López al Archivo Histórico Provincial de Alicante. Buenas tardes a todas y a todos. O sea, es un honor para mí ver tanta gente, tantas personas que he compartido momentos en la universidad, profesores. O sea, para mí es un honor. Como vocal de Cultura, anunciar que esta exposición va a ser itinerante, que nos vamos a comprometer a ello, a que pase por todo el territorio, incluso más allá de la provincia, que representa una línea clara de trabajo, que es preservar y difundir nuestro patrimonio arquitectónico desde el conocimiento y desde la investigación. Y en este contexto me emociona un poco anunciar que con mucho esfuerzo hemos arrancado paralelamente un nuevo proyecto dedicado a estudiar y difundir el trabajo de otras 3 figuras ilustres en nuestra arquitectura provincial, como son José Guardiola Picó, que fue un visionario alicantino con arquitecturas que son fundamentales en Alicante, Marceliano Cuquillat desde Elche o Timoteo Briet desde Alcoy. Podemos decir que esta generación avanzó y aplanó un poco el camino a Miguel López y que juntos compartieron la transformación profunda de nuestras ciudades. Ambos fueron arquitectos comprometidos que supieron equilibrar modernidad y tradición, vanguardia y arraigo local. Su obra no solo embelleció nuestras ciudades, como podéis ver en los paneles, y las personas, como podéis ver a sus familiares, sino que configuró una forma de entender la arquitectura como un hecho cultural profundamente vinculado al territorio y a la sociedad. Y con todo esto, ahora, centrándonos en Miguel López, es un honor presentar a los autores y comisarios de esta exposición, agradeciendo, como no, el trabajo, que sé que ha sido muy duro, que estas cosas cuestan mucho y hay que decirlo también, el esfuerzo que hay detrás de este tipo de acciones. Justo Oliva Meyer y Andrés Martínez Medina, arquitectos y doctores profesores en la Universidad de Alicante, referentes en la investigación sobre arquitectura moderna. Su trabajo riguroso ha sido clave para recuperar figuras, en este caso como la de Miguel López. También mencionar a mi compañera Merche Carbonell, Mercedes, que nos acompaña entre el público, pero que se va a sentar ahí, que es arquitecta y doctora y cuya mirada desde la representación gráfica en estos paneles aporta una dimensión poética, sensible y que completa esta propuesta con enorme belleza. Quiero destacar que Justo y Andrés conocen en profundidad la obra de Miguel López porque fueron los responsables de clasificar, ordenar y catalogar su archivo profesional
Este trabajo lo realizaron precisamente tras ganar un concurso convocado por nuestro colegio, después de que la viuda del arquitecto donara el archivo al colegio. Gracias a su labor, a vuestra labor, ese fondo documental que ahora será cedido al archivo histórico está perfectamente conservado y accesible. Así que, sin más, doy paso al comisario. Buenas tardes. Sí. Decía buenas tardes. Antes de comenzar, de verdad deseamos dar las gracias al Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante por haber depositado su confianza en Justo Oliva-Meyer, en Mercedes Carbonell, Segarra y en quien les habla, Andrés Martínez Medina, para montar esta nueva exposición sobre la figura de Miguel López González, que va mucho más allá de los archivos, aunque hoy nos reunamos para precisamente el acto de cesión del archivo profesional del arquitecto depositado en este colegio al Archivo Provincial de Alicante, acto al que está invitada, como no puede ser de otro modo, la familia de este insigne arquitecto, a quien también deseamos agradecer cuánta información nos ha facilitado en diversos momentos de estas casi 4 décadas transcurridas desde 1986, año en el que mi compañero Justo, la archivera y bibliotecaria Marián Sempere Climent y quien les habla, nos dispusimos a catalogar el archivo profesional que ahora se transfiere gracias a una beca de investigación que el propio colegio convocó. Para entrar en materia, podríamos decir que esta exposición presenta al menos 3 diferentes lecturas. La primera y más evidente es volver a rendir homenaje a la figura de Miguel López González, arquitecto nacido en 1907 en Valencia, titulado en la Escuela de Barcelona en 1931 y fallecido en 1976. Ya les adelanto que nadie tiene dudas de que Miguel López merece esta nueva muestra sobre sus dibujos, proyectos y obras, porque se trata, luego daremos algún apunte más preciso, del primer profesional que introdujo la arquitectura moderna y del movimiento moderno en Alicante y su provincia con decisión y maestría. Sorprendentemente, y antes lo ha referido su familia, esto es algo que nosotros podemos constatar, ninguno de los compañeros que tuvieron trato con él y que hemos entrevistado a lo largo de los años mostró queja alguna. Al contrario, todos coincidían en afirmar que se trataba de una persona alegre y con mucha capacidad de comunicación y, por ende, de convicción. Una segunda lectura que podríamos hacer es que esta exposición rinde también tributo a los distintos archivos, donde se custodian y guardan proyectos o dibujos de este arquitecto. Es cierto que la arquitectura va mucho más allá de los archivos, su escenario es la realidad, las ciudades en las que vivimos, pero es en estos depósitos de documentos, escritos y gráficos donde localizamos esos documentos primeros que sirvieron para erigir las obras, aunque sepamos que las obras tienen vida propia y se empecinan, en una gran mayoría de las veces, en cambiar los dibujos para adecuarse a la testaruda realidad. Aunque mi compañero Justo Oliva luego se extenderá en detalle, vaya por delante que los archivos de proyectos donde más información y documentación podemos encontrar sobre la arquitectura de Miguel López son 4. El suyo propio, que hoy nos reúne, que es hoy objeto de donación de la familia al archivo profesional, pero también el de los 3 ayuntamientos donde nuestro protagonista tenía estudio abierto, Alicante, Elda y Almansa. Los archivos de fotografía son otra cosa, porque estos no nos hablan de la génesis de las ideas arquitectónicas, sino de los avatares de las obras en sus calles, plazas, ciudades y otros contextos menos urbanos y más rurales. Disculpen. Y una tercera lectura que pretende incidir en un aspecto por el que llevamos trabajando 40 años, reivindicando la importancia de este patrimonio arquitectónico, el moderno, que es muy frágil y débil, que envejece muy rápidamente, como ya señaló Juan Calduc Cervera, y que solo muy tímidamente se protege en los catálogos de los planes generales, sin ser conscientes de que alguna de estas arquitecturas, con casi un siglo de existencia, las hemos destrozado hasta tal punto, cuando siguen en pie, que terminan por ser una caricatura de sí mismas, al ser ya irreconocibles e irrecuperables, por lo que ya las podemos considerar pérdidas patrimoniales irreparables, irremediables e irreemplazables. Léase, o mejor aún, véase esta exposición como una defensa o un alegato en pro de esta arquitectura que cambió nuestra manera de vivir para siempre y que, por familiar y cercana, no sabemos valorar en su justa medida. La de un legado de un valor incalculable. El tiempo lo dirá. Instamos, pues, desde esta tribuna a las autoridades y a la sociedad civil a sensibilizarse ante esta situación.
no vengamos a reaccionar cuando ya sea demasiado tarde, y ya lo es en algunos casos. Ahora ya, profundizando en la exposición, en los materiales que nos convocan y reúnen, quisiera extenderme en la primera de las lecturas, la de entender la exposición como reconocimiento a la trayectoria profesional de Miguel López González, porque así lo es. Cuando el colegio nos confió el encargo de montar una muestra sobre los dibujos y proyectos de este profesional, pronto entendimos que carecía de sentido repetir lo que ya estaba hecho y publicado, impreso o digitalmente. Esta era una buena oportunidad para volver sobre las fuentes y la realidad, para ampliar el conocimiento que teníamos sobre su trayectoria, sacar a la luz dibujos y fotografías desconocidas, para ampliar el conocimiento así como hacer aflorar proyectos y obras de los que nunca se había hablado, incluso que ni siquiera sabíamos que eran de su autoría. Aunque nuestras pesquisas sobre Miguel López se remontan a 1986, como ya he apuntado al comenzar, en aquella ocasión, tras la catalogación de sus fondos, la síntesis de la investigación se plasmó en un pequeño libro de 1987 que tenía por título Miguel López González, 30 años de su arquitectura, 1932-1962, y una exposición en la propia Semana de la Arquitectura mostrando dibujos autógrafos primigenios procedentes de su archivo profesional. 20 años después, la Junta del Colegio decidió rendir un nuevo tributo a nuestro arquitecto coincidiendo con el centenario de su nacimiento. En esta nueva cita repetimos con un nuevo libro y nueva exposición, ambos en 2008. En esta ocasión, la investigación abrió su campo al estudio del Archivo Histórico Municipal de Alicante, pero se centró en torno a un catálogo de los mejores dibujos de su estudio, casi todos ellos en perspectiva cónica, por lo que la presentación y clasificación de las obras allí recogidas vino condicionada por la calidad de los materiales gráficos encontrados. Se trató de un catálogo en el que los propios planos de definición de la arquitectura se relegaron a las introducciones teóricas de los 3 periodos en que se ordenó el recorrido del profesional, donde los planos de arquitectura comparecieron de forma esporádica cuando el discurso así lo exigía. En aquella cita, el periodo de estudio se amplió un poco más de un lustro y el libro rojo, como a mí me gusta llamarlo, tuvo por título Dibujos de arquitectura de Miguel López González, 1932-1968. Y de nuevo, casi 20 años más después, esta exposición de 2025 es la primera vez que presenta la obra de Miguel López González de arquitectura como resultado del sumatorio de nuestras investigaciones a lo largo de casi 40 años de una manera más global, abarcando desde el año 32 hasta el 76, de modo que queda sistematizada en forma de catálogo, para el que hemos seleccionado 26 obras ejecutadas, aquellas que consideramos más significativas de su trayectoria. De hecho, podemos decir que son todas las que están, pero que no están todas las que son. Ahora la producción la hemos agrupado en 4 periodos sobre los que volveré y que sintéticamente son República y Vanguardia, Autarquía e Historicismo, Apertura a las corrientes internacionales y Consolidación de la arquitectura moderna, que, de forma simplificada, se corresponderían con las décadas de los años 30, 40, 50 y 60, aunque las fronteras entre periodos nunca son ni estancas ni nítidas. Las obras no van del tablero a la realidad de modo inmediato. En cada uno de estos 4 periodos se han elegido entre 6 y 7 obras suficientemente representativas, la mayoría de las cuales existen o han existido. Cada una de ellas se ha desarrollado en un panel, aunque en cada periodo se ha seleccionado una obra para destacarla dedicándole 2 paneles. No es que nos hayamos equivocado ni que estén duplicados los paneles, sino que las hemos considerado más importantes. Estas protagonistas casi podrían resumir de un modo todavía más sintético aún la aportación de Miguel López al patrimonio de la arquitectura moderna. Como anticipo, les diremos que las elegidas han sido el Sanatorio y Casa de Reposo de la Virgen del Perpetuo Socorro, digo el nombre entero, la plaza del Ayuntamiento antes de la Segunda República y también del 18 de julio y antes de Alfonso XII, el complejo industrial de la Fábrica del Aluminio Ibérico y, por último, el Colegio Sagrada Familia de Elda, aunque bien podría haber sido la casa sacerdotal. Es decir, que teníamos para elegir. Pero la muestra, como ya hemos anticipado, se extiende hasta un total de 26 obras, todas ellas construidas, aunque alguna haya ya desaparecido o haya sido muy transformada, y que son muestra de diferentes temas arquitectónicos de la producción del arquitecto, y de la que contábamos, gracias a los archivos, como luego
nos explicará bien Justo Oliva, con la suficiente documentación como para explicarlas con bastante detalle. Planos originales, fotografías de época, maquetas incluso y, por supuesto, fotografía de la maqueta y, por supuesto, la obra en la actualidad, cuando ésta todavía está en pie y en uso. Con toda lógica, en esta exposición vuelven a comparecer los edificios ya reconocidos por diversas publicaciones, sea a nivel local, autonómico o nacional, pero también aparecen por primera vez edificios que o bien permanecían inéditos, como la iglesia de Lorcha o el Parque de Bomberos de Alicante, o bien se habían citado de modo anecdótico o tangencial, sin mucha más documentación, como es el caso del Parador de IFAC, del Colegio de Padre Majón, de los antiguos almacenes El Águila, del Pabellón de Alicante en la Feria Internacional de Campo de Madrid o del Hotel de 5 Estrellas Montívoli. Y en otros casos se ha profundizado en la documentación gráfica presentada respecto a anteriores investigaciones, como es el caso del Sanatorio y Hospital del Perpetuo Socorro, abrevio, el Mercado de Almansa, la Plaza del Ayuntamiento, la Explanada de Alicante y su concha, el antiguo barrio José Antonio en Benalúa, el Complejo del Aluminio Ibérico y sus anexos, el Juniorado de Guardamar o el recinto para la Feria Internacional del Calzado e Industrias Afines de Elda. Que ahora viene una noticia divertida. De este nutrido elenco no nos resistimos a contar uno de los descubrimientos realizados del que, si bien ya teníamos alguna pista, porque sabíamos que López había estudiado una posible reforma de la plaza del Ayuntamiento en tiempos de la República, nunca habían aparecido plano alguno. Pero sucede que los archivos, aunque parezca que son instituciones estáticas, también resultan a veces cajas de sorpresas inesperadas. No deja de ser curioso que una armería recayente a la fachada inclinada de la antigua plaza del Ayuntamiento estallara en 1943, provocando grandes daños hasta el punto de convertirse en la excusa perfecta para la convocatoria al año siguiente, en el 44, de un concurso nacional de arquitectura para la reordenación de la plaza. Coincide que, por entonces, Miguel López González había sido represaliado, y lo digo entero el título, por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que lo apartó del cargo de arquitecto municipal de Alicante entre 1942 y 1948, momento en que decide presentarse al concurso junto al compañero de Madrid, Manuel Muñoz Monasterio, resultando premiados ex aequo junto a otras dos propuestas. Todos estos anteproyectos se publicarían al año siguiente, en 1945, en la Revista Nacional de Arquitectura. Sin embargo, sucede que una de las propuestas presentadas por Muñoz Monasterio y López González casi coincide con el proyecto que firmaron en abril del 36 el mismo López y el ingeniero municipal Sebastián Canales, y que por los acontecimientos que sucedieron durmió en las estanterías de la oficina técnica, siendo olvidado hasta el presente en que ha vuelto a aparecer. Esto no es la primera vez que pasa. Y decíamos que no deja de ser curioso que Miguel López, apartado de su cargo municipal como represalia por sus simpatías políticas, se presentase al concurso y resultase distinguido con su proyecto de reordenación de la plaza para exaltación del caudillo, con una propuesta dibujada 8 años antes por encargo de Lorenzo Carbonell, alcalde republicano. Resulta que, en realidad, la plaza del Ayuntamiento de Alicante fue trazada en la Segunda República, pero revestida durante la dictadura con una piel de contenido historicismo. No sabemos si esta cadena de hechos son casualidades o vendetas del destino. Un tema del que no se ocupa esta exposición, razón por la cual deseo hacer mención expresa, es su faceta urbanística, centrada solo en la propia ciudad de Alicante. 5 hitos son suficientes para ser conscientes del calado de sus trabajos y cuánto han condicionado estos la forma e imagen de la propia ciudad y sus dominios. La primera acción que deseo reseñar es la perspectiva aérea que realizó en 1932 para la remodelación de la Montañeta, que debió levantar más de alguna suspicacia por su imagen futurista, con edificios que parecían estar en obras porque les faltaba la ornamentación. La segunda propuesta es doble: la apertura sur de la Rambla para su apertura hasta la explanada y la norte para su entronque con Alfonso el Sabio, ambas de 1939 a 1942, aunque su ejecución, dijéramos, duraría alguna década más. La tercera ya la hemos contado, la actual plaza del Ayuntamiento. La cuarta es la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en 1958, realizado junto a Francisco Muñoz Llorens.
trabajo de planeamiento en el que había comenzado a trabajar ya antes de la aprobación de la Ley del Suelo de 1956. Y, por último, la quinta es el otro plan general, redactado en paralelo al de la ciudad, ahora para la playa de San Juan, cuando, en 1953, junto al Manuel Muñoz Monasterio, se encargó de modificar el plan para que la ciudad de vacaciones de San Juan y la Albufereta que había elaborado Pedro Muguruza y había fallecido un año antes se adaptase y se pudiese, dijéramos, desarrollar. Creo que estos 5 hitos nos hablan de otra dimensión del arquitecto, la de una visión más global de su trabajo que iba más allá del objeto de la arquitectura para abarcar una visión de la ciudad y el territorio. Antes de terminar, quisiéramos justificar de nuevo los 4 periodos que hemos elegido para la clasificación de su producción, aunque los intervalos tengan fechas, como verán, que se solapan, y también dar algunas trazas del contexto de cada época, de cada década, para que, por decir cada época ya es mucho, de cada década, para que nos puedan servir para adentrarnos en la exposición de un modo más acompasado en este viaje al pasado, ¿no? Porque suele pasar que a veces ves una obra y dices, hombre, ¿por qué esto no se había hecho antes o por qué no se había hecho después? Pues porque la década es la década y hay lo que hay y los medios son los que son. El primer periodo de 1932 a 1946 es el que consideramos de recepción de las vanguardias europeas porque Miguel López González, mientras estudió en Barcelona, fue socio del GATPAC, el grupo de vanguardia español más destacado, con quien se carteó y con quien mantenía una relación continua. De hecho, su credo arquitectónico lo decía él con sus propias palabras de 1935. Hoy, en el siglo del maquinismo, cada objeto nuevo es la expresión inmediata del progreso. Cada parte y cada elemento son exactamente adaptados a un fin y todo lo inútil es despreciado. Las formas primarias obran sobre nuestros sentidos directamente. Las masas, la luz, el plano, el espacio son los únicos que entran en juego. Aquí despuntan los conceptos de desornamentación y funcionalidad y también resuena la definición de arquitectura hecha por Le Corbusier en 1923. El segundo periodo, que va de 1939 a 1955, que coincide con la larga y penosa autarquía que le obliga a cambiar sus maneras porque la instauración de la dictadura trajo muchos cambios, drásticos también en lo cultural y en lo arquitectónico, incluyendo un vacío editorial a los que López se plegó, adoptando los historicismos que manejó con habilidad. Son años de escasez de materiales y una tecnología aún casi artesanal, con obras eclécticas y algunas veces próximas a lo vernáculo, como la iglesia parroquial de Santa María Magdalena en Lorcha, que deja vista la estructura de arcos diafragma en homenaje a la arquitectura tradicional. El tercer periodo, que abarca desde 1950 hasta 1959, es el momento de apertura y reencuentro con las corrientes internacionales, porque es en esos años cuando la economía española experimentó un gran impulso por la admisión del país en diversos foros internacionales y el reconocimiento de la peseta. Esta apertura también lo fue en lo cultural, normalizando la llegada de las revistas extranjeras y con ellas de un renovado repertorio exclusivamente moderno. Estas transformaciones tendrían su primer reflejo en las ciudades que atrajeron a mano de obra que se alojó en los bloques de viviendas promovidos por entes públicos primero y por la iniciativa privada después. Quizás el mejor exponente del cambio del ciclo, no obstante, del despegue industrial sea el aluminio ibérico, cuya escala y dimensiones rinden cuenta de este nuevo contexto. Y el cuarto periodo, que va desde 1957 hasta el año 76, donde se consolida la arquitectura moderna, viene respaldado por el sector de la construcción en plena expansión. En 1957, López defendía la tendencia a una nueva estética, ligera, esbelta y de sencilla elegancia, basada en el material y la estructura, manteniendo en juego las masas, la luz, el plano y el espacio para ofrecer un espectáculo de pureza, de vigor, de exactitud, al que no se estaba acostumbrado. Palabras que evidencian su lealtad a su propio credo de los años 30. Esta larga década, coincide con el llamado milagro económico, donde las obras son más ambiciosas en programas, en dimensiones y en tecnología. El repertorio de López, siempre fiel al funcionalismo primigenio, un volumen, un uso, se refuerza con nuevos tipos modernos como el pabellón y el rascacielos. Huelga decir que no me extiendo en la descripción de las 26 obras, algo hará justo, porque ustedes las van a poder ver en los paneles de la exposición que se han diseñado de manera que se pueda alcanzar a tener una idea bastante completa de cada una de las piezas expuestas con los planos, bocetos e imágenes del edificio en su estado
o en un estado cercano al original. Ya poco más que añadir. Reiterar mi agradecimiento al Colegio y a la Universidad de Alicante por su apoyo, a mis compañeros Merche Segarra y Justo Oliva, con quienes siempre es un placer trabajar, pero sobre todo a este último, ya que si los archivos públicos han sido fuentes de información de primera mano para esta exposición, esta también se nutre del increíble fondo fotográfico de mi compañero. Gracias, Justo. Buenas tardes. Como ha hecho mi compañero, en primer lugar, tengo que agradecer al Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante la confianza depositada en Mercedes Carbonell Segarra, Andrés Martínez Medina y en mi persona para la realización de esta exposición. Siempre es una satisfacción poder colaborar en este tipo de eventos para esta casa, nuestra casa, la Casa de los Arquitectos. Esta exposición surge como una manera de formalizar o celebrar, o como queramos decir, la cesión del archivo profesional de Miguel López González al Archivo Histórico Provincial de Alicante, perteneciente a la Consellería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana. De ahí el guiño en el título de la exposición, que nos habla de la obra del arquitecto más allá de los archivos, y del texto introductorio en el primer panel de la exposición, que nos habla de los archivos consultados más allá de la obra de Miguel López González. Esta exposición se ha concretado en los últimos 5 meses, a partir del momento en que el Colegio de Arquitectos se puso en contacto con nosotros para su realización. Pero realmente ha sido posible, y de hecho se ha realizado, durante los últimos 39 años de investigaciones continuadas en torno a la arquitectura moderna de la provincia de Alicante, en términos generales, y en torno a la figura de Miguel López en determinadas ocasiones. Y es evidente que cada uno de los acercamientos realizados en estas investigaciones lo han sido a partir de las consultas a diferentes archivos públicos o particulares debidamente catalogados o simplemente almacenados. Todo empezó allá por 1986, cuando Andrés y yo, recién titulados, en colaboración con Marián Sempere Clement, archivera, catalogamos el archivo profesional de Miguel López, fruto de cuya catalogación se realizó en 1987 el libro Miguel López González, 30 años de su arquitectura, 1932-1962, disponible hoy en día en red. Título muy sincero, ya que el periodo que define no incluye el periodo entre 1962 y 1976, ya que en el archivo del arquitecto no se dispone de los expedientes de ese periodo. Sin embargo, la gran virtud de este archivo es que en él se encuentran depositados gran cantidad de dibujos originales del arquitecto, como bocetos o soluciones previas, o como los planos vegetales a tinta, que es imposible encontrar en cualquier otro archivo. Un buen ejemplo son las 2 perspectivas dibujadas por Miquel Abad Miró, de la solución construida y de una solución previa del monumento de Aguamarga. En la exposición se documentan numerosos edificios a partir de dibujos originales de este archivo, algunos de los cuales, como el Parador de Calpe, cuyos planos aparecen en la diapositiva, la Iglesia de Lorcha o el Pabellón de la Feria del Campo de Madrid, no hubiera sido posible valorar y presentar adecuadamente en esta exposición sin disponer de esta documentación. En muchos casos, como en los dibujos de la Iglesia de Lorcha, los planos presentados son los vegetales originales delineados a tinta que añaden al valor del documento que testimonia una arquitectura el valor de la calidad gráfica del dibujo original. En el expediente de los almacenes comerciales El Águila aparecieron dibujos en acuarela que visualizan el diseño tanto del desaparecido espacio interior, del que no se ha encontrado ninguna fotografía, como del diseño de las luminarias de una candente modernidad para aquellos años de posguerra. A partir de las numerosas carpetas existentes sobre la fábrica de aluminio ibérico y del solar contiguo de manufacturas metálicas madrileñas, actualmente ocupado por la EUIPO, podemos seguir el proceso de los numerosos proyectos planteados en la zona, como el diseño del poblado obrero no construido, definido en el plano original en papel vegetal, cercano al 1,5 metros de anchura, coloreado con técnicas a base de cera y disolvente.
También podemos valorar la evolución de la Gran Fábrica, cuyo cuidadoso diseño queda claramente demostrado a partir de los numerosos documentos gráficos que aparecen en el expediente, entre los que destaca el análisis en perspectiva cónica de la estructura de hormigón armado y su relación tanto con la fachada como con la cubierta del edificio. Otro expediente al que se puede hacer un seguimiento detallado a partir de varias carpetas es el del Hotel Gran Sol, en el que abundan las perspectivas cónicas con numerosas soluciones de sus fachadas, entre las que destacan los muros cortina, tanto de las plantas inferiores como de las 3 plantas de remate. Este expediente es un muy buen ejemplo de la disparidad de documentos que nos podemos encontrar en este archivo, que va desde los bocetos iniciales hasta los planos definitivos del proyecto, pasando por recortes de revistas que nos hablan de las referencias utilizadas, como el del Skyline de Montecarlo en este caso, en el que aparece un edificio con una situación similar a la del Hotel Gran Sol en segunda fila de la fachada marítima, o pasando por imágenes de fotomontajes y maquetas realizados para evaluar el impacto urbano de esta propuesta. Todos estos dibujos que hemos comentado fueron publicados en 2008 en la exposición que organizamos para el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, recogida en un catálogo editado con bastante calidad, que también se puede consultar íntegro en red. Es importante destacar el hecho de que desde el momento de la firma entre el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante y la Consellería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, que se ha producido hace unos minutos, en el Archivo Histórico Provincial de Alicante conviven los archivos profesionales de 3 de los arquitectos más relevantes, por no decir los más relevantes, en la introducción y asentamiento de la arquitectura moderna en la provincia de Alicante durante el periodo entre 1930 y 1975. El de Miguel López González desde hoy mismo, el de Juan Antonio García Solera desde el año pasado y el de Juan Guardiola Gaya desde el año 2020. Este hecho debe hacernos pensar en la necesidad de la consiguiente dotación de medios para su correcta catalogación, para que cuanto antes se pueda consultar, al menos en la sede del archivo. Como es conocido, todos los edificios construidos en nuestras ciudades acaban siendo un expediente de obras en el archivo de la Oficina Técnica Municipal correspondiente. Y desde este, con el paso del tiempo, pasan a formar parte del archivo histórico del municipio. Teniendo en cuenta que Miguel López tuvo estudio en Alicante, Elda y Almansa y fue técnico municipal en las 3 ciudades, los correspondientes archivos históricos municipales han sido relevantes para esta exposición. Aunque es evidente que el Archivo Histórico Municipal de Alicante es el más importante de los 3 por varios motivos. Es la ciudad de residencia del arquitecto desde 1931 hasta su muerte, es la ciudad de mayor escala de las 3 y que más crecimiento tuvo durante el periodo 1931 a 1966, y además López fue arquitecto municipal todo este tiempo, salvo en el paréntesis entre 1942 y 1948, que fue depurado. Por todo ello, gran parte de los proyectos construidos del arquitecto se encuentran en este archivo y entre ellos la mayoría de sus expedientes más relevantes. Un aspecto a destacar es el hecho de que hasta 1936, en que comenzó la guerra, se presentaban en el ayuntamiento los planos originales, normalmente sobre papel seda y con tintas de colores, lo que supone un valor añadido a la calidad de los documentos. Esto ocurre en los expedientes del Colegio del Padre Manjón y del Instituto Provincial de Higiene. Ya en la posguerra, los documentos que se archivaban eran copias de los originales que, si se conservan, habría que buscarlos en el archivo profesional del arquitecto reseñado anteriormente. Todos los expedientes privados se encuentran en la sección de obras particulares del archivo, como es el caso de los edificios de viviendas racionalistas más conocidos de Miguel López, muchos de ellos presentes en el registro del Docomomo Ibérico, organismo internacional que cataloga los edificios más relevantes de la arquitectura española entre 1925 y 1975. Los planos localizados en el ayuntamiento de los 3 ejemplos presentados en la exposición, los edificios Borja, Reich y la Adriática,
al ser proyectos del año 1935, son los planos originales delineados sobre papel de seda. Pero en este caso, en este archivo, son muy relevantes los expedientes de obras municipales, entre los que abundan los proyectos firmados por el arquitecto y que, con toda seguridad, no podemos encontrar en ningún otro archivo. En estos expedientes ocurre, para los proyectos del ayuntamiento, lo que ocurría para los expedientes privados en el archivo profesional, ya que en ellos podemos encontrar los dibujos originales, bocetos, soluciones previas, como ocurre con la Cruz de los Caídos, inicialmente proyectada para el Paseíto de Ramiro y después para el Parque de Canalejas, en la que se puede ver los vegetales originales y hasta la evolución de su diseño en 6 estadios diferentes. Algo hecho mal. Dos buenos ejemplos de los expedientes municipales de los años 50 son los correspondientes a las mejoras de la explanada y al edificio del Parque de Bomberos de la Plaza Séneca. En el primero de ellos podemos ver el desarrollo constructivo del orgánico auditorio conocido como La Concha o el plano de todo el paseo que llega a sobrepasar los 3 metros de longitud. En el proyecto del Parque de Bomberos, además de los propios planos técnicos, advertimos la presencia, como hemos reseñado, de dibujos en perspectiva y de algunos bocetos iniciales, como el de la torre de prácticas añadida en 1960 al proyecto original de 1953. Además, los múltiples expedientes de urbanización de las diferentes zonas de Alicante, muchos de ellos firmados por Miguel López, nos han ayudado a poder investigar la evolución de otros casos cuyos expedientes de obra no se han podido localizar. Esto ocurre con el antiguo barrio José Antonio, del que hemos podido definir 3 fases diferenciadas en su construcción a partir de este tipo de documentos. Respecto al Archivo Histórico Municipal de Alicante, cabe reseñar, además, que custodia 2 colecciones fotográficas que testimonian los acontecimientos urbanos más relevantes de la ciudad y su arquitectura de todo el siglo XX, a partir de los años 30. Me refiero a las colecciones fotográficas de Francisco Sánchez Ors y Eugenio Bañón Rodes. Para esta exposición ha sido fundamental la colección del primero de ellos, que establece su relación profesional con Miguel López desde su ópera prima, El Parador d'Ifac, fotografiado por Sánchez tanto en los años 30 como en los 40 y 50 del siglo XX. Sin estas imágenes hubiera sido difícil plantearse la inclusión de este edificio en la muestra. La relación entre Sánchez y la obra de López sigue con una de las obras más relevantes del arquitecto, el Sanatorio del Perpetuo Socorro, que es fotografiado en detalle tanto en la primera fase entre 1942 y 44, como en la segunda fase entre 1946 y 48, en la que el edificio se nos muestra a través de la cámara de Sánchez en todo su esplendor. El fotógrafo documenta la maqueta, la construcción, el edificio recién acabado, así como su evolución durante los años 50 y 60. En el caso de la maqueta y de la construcción del inmueble, estamos ante documentos que no se han encontrado en ninguna otra fuente de información. Pero como verdadero cronista gráfico de Alicante de la mitad central del siglo XX, las imágenes de Sánchez, muchas de ellas consultables en la web del propio archivo municipal, han servido para complementar la documentación aportada en diversos paneles de la exposición. Para esta muestra, en un momento de su diseño, decidimos que debíamos valorar la inclusión de alguno de los edificios de Almansa, donde el arquitecto tuvo estudio y funciones municipales. Para ello tuvimos un primer contacto con el Archivo Histórico Municipal de Almansa, donde, contando con la ayuda de su archivera, María José Sánchez, hemos podido valorar y documentar la obra de Miguel López en esa ciudad. Consultada la documentación de los diferentes expedientes que nos interesaban y visitando los edificios, nos pareció que la obra más relevante del arquitecto en Almansa y que debíamos incluir en la exposición era el Mercado Central de Abastos de 1943, representativo de la arquitectura de la autarquía, pero que en su austero interior, actualmente reformado, se podían entrever sus raíces modernas. Evidentemente, el archivo de Elda permite investigar la obra del arquitecto en esa ciudad, pero, por desgracia, y como anécdota relevante,
no nos ha podido ayudar a encontrar los planos originales del edificio para la sede de la Feria Internacional del Calzado, que a fecha de hoy, y pese a la importancia del edificio, no se ha podido encontrar en ningún archivo consultado. Estamos ante una tarea pendiente. Como veremos, la documentación aportada del edificio proviene de otras fuentes que comentamos más adelante. El último de los archivos que podemos consultar es el de los expedientes de obras del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Seguramente uno de los pocos colegios de arquitectos españoles que ha dedicado grandes esfuerzos a la conservación de su archivo de todos los proyectos realizados por sus colegiados. Este archivo se conserva de forma desigual según los años, pero al tratarse de un archivo que abarca expedientes de todos los colegiados y de todo el ámbito provincial, es el apropiado para abordar el estudio de proyectos de un mismo arquitecto que se encuentran dispersos por diversos municipios de la provincia. Un buen ejemplo es el edificio del Generado de Guardamar. El colegio La Sagrada Familia de Elda, con una documentación gráfica bastante relevante, con 4 perspectivas cónicas que complementan los alzados, plantas y secciones, también pudo consultarse en los fondos de este archivo, no necesitando recurrir, en este caso, a visitar el archivo municipal de Elda. Por último, en este archivo pudimos consultar para una investigación sobre arquitectura turística española dirigida por Andrés Martínez Medina a comienzos del siglo XXI, los 3 expedientes de obra del Hotel Montívoli de Villajoyosa, Premio Nacional de Turismo en 1972, y del cual, a partir de los documentos de los 3 expedientes investigados, hemos podido elaborar un plano final del conjunto resultante. En ocasiones, las instituciones propietarias de los edificios, que pueden ser las mismas que los promovieron, mantienen con más o menos orden documentación del inmueble, normalmente de carácter fotográfico. Este es el caso, por ejemplo, del Colegio Inmaculada Jesuitas, entidad que además ha promovido algunas publicaciones sobre la historia de la institución que incluyen fotografías del edificio en construcción o recién terminado. Lo mismo ocurre con el Colegio Sagrada Familia de Elda, que tanto en su web como en su secretaría conserva imágenes originales del edificio que nos han permitido una visión bastante fiel y clara del colegio recién terminado. A la hora de participar en torno a 2018 en el proyecto de investigación nacional FAME sobre fotografía de la arquitectura española moderna, pudimos acceder al archivo fotográfico de los hermanos García, conocidos fotoperiodistas de los años 50 a 70, vinculados fundamentalmente al diario La Verdad, pero cuyas imágenes conocimos gracias a la hemeroteca online del diario Información. Gracias a las imágenes de prensa de estos fotógrafos, por ejemplo, podemos conocer con cierto detalle, a partir de su maqueta, arriba a la izquierda, el aspecto del primer proyecto de 1963 no construido para la Feria del Calzado de Elda. Pero la aportación más significativa de los hermanos García a esta exposición es, sin duda, su completísimo reportaje de 1964 del pabellón de Alicante para la Feria Internacional del Campo de Madrid, sin el cual no hubiera sido posible plantear un panel del edificio. En otros casos, como en el Hotel Montívoli de Villajoyosa, en el antiguo barrio José Antonio, o en el edificio del Parque de Bomberos, hemos utilizado este archivo fotográfico como complemento, a partir de imágenes de época de los edificios recién construidos. Como las imágenes que encontramos en los archivos, pese a su indudable valor histórico, son insuficientes para conseguir toda la información necesaria de los inmuebles, desde el comienzo de mis investigaciones, allá por 1986, he ido confeccionando mi propio archivo fotográfico de la arquitectura alicantina. Estas fotografías, además de aportar la visión de un arquitecto a las imágenes que presentamos, tienen el valor añadido de testimoniar el estado actual de los edificios. Por ejemplo, para esta exposición ha sido necesario hacer los reportajes de aquellos edificios que se publican por primera vez, como es el caso del edificio del Parque de Bomberos de la Plaza Séneca. Entre estas inclusiones, como ya hemos comentado, está la del Mercado de Abastos de Almansa, que, como apreciamos, conserva en gran medida su aspecto exterior,
aunque su interior se encuentra bastante intervenido, pero manteniendo en gran medida su valor espacial original. Hay dos reportajes que quiero destacar por haber resultado los más gratificantes de los realizados para esta exposición. El primero de ellos ha sido el de la iglesia parroquial de Lorcha, actualmente muy bien conservada y que fue reconstruida por Miguel López en la posguerra, demostrando, pese a sus convicciones modernas, su destreza en el manejo de lenguajes tradicionales y académicos. El segundo es el del Colegio Inmaculada Jesuitas, que, como se comenta en el texto del panel, todavía conserva aquella modernidad de mediados de los años 50, perfectamente actual, y que esperamos que no se pierda, como ya ha ocurrido en algunas obras del arquitecto. Otros reportajes son fruto de visitas a los edificios realizadas en diferentes momentos con objeto de documentar algunas de nuestras investigaciones de casi 4 décadas, como ocurre con la Casa Sacerdotal fotografiada hacia el año 2009. O como ocurre con el Colegio Sagrada Familia de Elda, fotografiado en 1999 para la Guía de Arquitectura de la provincia de Alicante y en 2018 con motivo de la imposición por parte del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana de la placa Docomomo. Al tratarse de una exposición de Miguel López González, hemos referenciado de forma expresa el archivo de las fotografías realizadas para aquel libro de 1987, con el cual comenzamos todas nuestras investigaciones y cuyos negativos conservamos íntegramente. En sus imágenes podemos ver el estado de los edificios en aquel momento, como es el caso del Juniorado Marista de Guardamar. En algunos casos, en estas imágenes podemos ver los edificios con algunos de sus elementos originales ya desaparecidos en los reportajes que hemos realizado con posterioridad. Las 3 fotografías de la Casa Sacerdotal en 1977, con la pérgola calada de hormigón armado situada en el ámbito de acceso al edificio, y las ménsulas de remate del bloque, también de hormigón armado, todas ellas desaparecidas, son muy buen testimonio de esas pérdidas patrimoniales que ejemplifican el lento deterioro que sufre la arquitectura moderna, normalmente desprotegida legalmente en sus ejemplos posteriores al año 1950. Las imágenes de 1987 del complejo del aluminio ibérico nos permiten ver edificios ya desaparecidos del mismo y, además, la imagen del interior de la gran fábrica nos permite comprobar cómo las fotografías, debido a las técnicas actuales de fotoedición, pueden mejorarse tanto técnicamente, por ejemplo, matizando contrastes y contraluces, así como corrigiendo las fugas, pudiendo mantener las líneas verticales de los edificios, hecho que es aconsejable respetar en la fotografía de arquitectura. Pero además, para el libro de 1987, se fotografiaron numerosos planos del archivo profesional de Miguel López, con el que he comenzado esta charla. Muchos de ellos fueron publicados, pero otros muchos no. Ahora, en esta exposición, algunos de ellos ya fueron utilizados en su momento o no, han tenido ocasión de ser expuestos. Un caso muy especial, que ya hemos comentado, es el del edificio de la Feria Internacional del Calzado de Elda, ya que en el archivo original del arquitecto aparecieron planos sueltos con algún tanteo inicial de los alzados, con el croquis del conjunto o la planta de la torre de oficinas. Estos documentos, apoyados por las numerosas fotografías del edificio y por documentos tan poco sugerentes como el del derribo del edificio, este sí depositado en el Archivo Municipal de Elda, permitieron hacer una reconstrucción del edificio con documentos en planta, alzado y sección, así como visualizaciones mediante renders, tanto del exterior como del interior, a partir de la tutela de un trabajo final de grado de arquitectura. Otro reportaje fotográfico que realicé en 1995 para la tutela de un trabajo final de carrera de arquitectura técnica ha sido fundamental para poder documentar el panel del Colegio de Padre Manjón de Carolinas, que, dada su total desprotección legal, ha sido intervenido en 2 ocasiones sin respetar su imagen original. Para finalizar, aunque no se trata de archivos propiamente dichos, citaremos otras fuentes utilizadas en esta exposición, como son las postales de época, algún prospecto publicitario del propietario o promotor del inmueble,
la aparición en revistas especializadas de arquitectura y ocasionalmente alguna web. Es sorprendente la gran cantidad de postales que recogen de forma explícita la arquitectura de Miguel López González. En algunos casos, como la Concha de la Esplanada, la Feria del Calzado de Elda o los hoteles, como el Parador de Izaq o el Hotel Montívoli, parece lógica la existencia de estas imágenes en postales. Pero en otros casos es bastante sorprendente, como es el del Sanatorio Perpetuo Socorro, el Colegio Inmaculada Jesuitas o el del Unidad de Guardamar. Esta situación nos hace pensar en que pudo haber cierta intervención por parte del arquitecto a la hora de divulgar su arquitectura mediante tarjetas postales. Aunque existe mucha documentación, como ya hemos visto, gráfica del Sanatorio del Perpetuo Socorro, una fuente fotográfica muy importante han sido los numerosos prospectos publicitarios del edificio que se editaron en los primeros años de funcionamiento del establecimiento. Aunque existe alguna postal de las estancias del edificio, el mejor instrumento para conocer la decoración original de sus interiores más significativos son las imágenes de estos folletos de propaganda. Por último, cabe decir que 3 edificios de Miguel López fueron publicados en la Revista Nacional de Arquitectura, editada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que, sin duda, fue la revista española de arquitectura de referencia durante los años 40 y 50 del siglo XX. Destaca la publicación en 1945 del Concurso Nacional de Arquitectura para el diseño de la plaza del Ayuntamiento de Alicante y en 1950 de la obra terminada del Sanatorio del Perpetuo Socorro. Acabamos aquí el recorrido realizado durante casi 40 años por los diferentes archivos vaciados y fuentes consultadas. Creo que en este recorrido ha quedado bastante clara la importancia que le damos en nuestra investigación a esta, llamémosle, colaboración múltiple entre nosotros 3 como investigadores con todos los archivos y fuentes mencionados. Por todo ello, en todo momento hemos sido muy escrupulosos con la indicación, junto a cada imagen, de su procedencia. Concluyo. También creo que a partir de todas las imágenes aquí presentadas y las que pueden ver con más tranquilidad en la exposición, queda patente el homenaje que, desde nuestro trabajo, hacemos a la figura de Miguel López, como ya ha explicado Andrés Martínez Medina. Pero ¿saben ustedes cuál es el mejor homenaje que se puede hacer al arquitecto Miguel López González? Desde luego que no son estas palabras, ni tampoco esta exposición, por otra parte, necesarias y oportunas. El mejor homenaje que se le puede hacer a Miguel López y que nos podemos y debemos hacernos a nosotros mismos como ciudadanos alicantinos es la debida conservación de su arquitectura más significativa. ¿A quién se le ocurriría destruir un solo cuadro, por insignificante que sea, de Gastón Castelló o de Manuel Baeza? ¿O una sola escultura de Daniel Bañuls o de José Gutiérrez? Entonces, ¿por qué nos permitimos prescindir de obras representativas de nuestros mejores arquitectos, que sin duda son objetivamente realizaciones de mucha mayor envergadura que un cuadro o una escultura y también, sin duda, de una calidad artística como mínimo similar? Ya sé que un edificio requiere unas labores de mantenimiento y presenta unas cuestiones de funcionalidad mucho más complejas que las de un cuadro o una escultura. Pero no estoy hablando de conservar toda la obra de un arquitecto, sino que estoy hablando de conservar debidamente las mejores obras de nuestros mejores arquitectos. ¿Es razonable que edificios como el desaparecido Colegio Benalúa o el Colegio Padre Manjón no llegaran nunca a catalogarse? ¿Es posible considerar como normal que el Instituto Provincial de Higiene, obra fundamental del primer racionalismo en Alicante, catalogado solo a partir de 2020, estuviera a punto de desaparecer durante los años 90? ¿Es lógico que el conjunto del antiguo barrio José Antonio no se protegiera en su totalidad y que a la hora de intervenir en los bloques protegidos, independientemente de que se permita su vaciado total, no se mantenga con rigurosidad la imagen original planteada por Miguel López en 1950, que es la que podemos ver en la imagen de abajo de la derecha? ¿Es lógico que en Alicante, ciudad tan marcada por la arquitectura de los años 50 y 60, apenas existan inmuebles protegidos proyectados a partir de 1950? ¿Es que no existen edificios de calidad que debamos preservar a nuestras generaciones futuras, realizados en toda la segunda mitad del siglo XX? Periodo en el cual se ha construido una gran parte de nuestra ciudad.
¿Se está siendo debidamente escrupuloso con el control de las obras de intervención que se están haciendo en los ejemplos protegidos de la arquitectura moderna en nuestras ciudades? ¿O seguimos pensando en 2025 que a la hora de intervenir sobre la arquitectura moderna son válidos planteamientos mucho más laxos que los que aplicaríamos a cualquier edificio historicista o academicista anterior a 1950 de mucho menor valor patrimonial que las buenas piezas modernas? Bueno, no sigo haciéndome más preguntas, son suficientes. Termino repitiendo lo dicho, no lo duden. El mejor homenaje que podemos hacer a Miguel López González es la debida conservación de sus mejores edificios. En este contexto es donde hay que poner en valor el tipo de trabajos como el de esta exposición que hoy se inaugura, o la debida dotación de medios, tanto materiales como personales, que se debe aportar a los archivos documentales para que estos nos puedan ayudar a los investigadores a llevar a cabo nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues únicamente añadir que espero que hayan disfrutado como he disfrutado yo de esta magnífica exposición de Miguel López, y yo creo que lo que nos queda es disfrutar un poco más viendo la exposición. Agradecer una vez más todo el esfuerzo, que creo que ha sido muchísimo. Muchas gracias, Justo, a ustedes, Andrés, y creo que esta vez no me dejarán. Y como digo, disfruten de la velada, contemplemos esta maravillosa exposición, y creo que hoy nos vamos todos a acostar sabiendo un poquito más de Miguel López. Muchísimas gracias a todos.